Al pasar junto a la joven lavandera, el millonario quedó paralizado al ver su colgante. El mismo que su hija usaba antes de desaparecer hace 20 años. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando don Alejandro Montero se despertó sobresaltado, con la frente empapada en sudor. Otra vez ese sueño, el mismo de los últimos 20 años, la lluvia implacable golpeando los cristales, los gritos desesperados de Carmela y el cuarto vacío de su pequeña Lucía. Se incorporó lentamente en la cama king size que desde hace 15 años ocupaba solo y observó a través del ventanal de su habitación la Ciudad de México iluminada, ajena a su dolor. 20 años ya, murmuró para sí mismo, mientras se servía un whisky que bebió de un solo trago. La madrugada siempre había sido su enemiga. El momento en que los recuerdos se volvían más vívidos, cuando las paredes de la mansión de las Lomas parecían susurrar el nombre de su hija desaparecida. A sus 50 años, don Alejandro era dueño de un imperio inmobiliario que seguía creciendo sin control, como si cada nuevo edificio, cada nueva adquisición, fuera un intento desesperado por llenar el vacío que dejó el secuestro de su única hija. Su rostro, endurecido por el tiempo y el dolor, rara vez mostraba emoción alguna, excepto cuando revisaba los informes de los detectives privados, que después de tanto tiempo seguían buscando sin éxito a Lucía. Sí. «Patrón, ¿se le ofrece algo?», preguntó Jacinta, el ama de llaves que llevaba casi 30 años trabajando para la familia, y quien había visto cómo la tragedia transformó la mansión en un mausoleo de recuerdos congelados. «Nada, Jacinta, ya sabes que a estas horas solo me hace compañía el insomnio», respondió secamente mientras revisaba unos contratos sobre su escritorio de caoba. La antigua habitación de Lucía permanecía intacta, como un santuario detenido en el tiempo. Las muñecas de porcelana seguían sentadas en el mismo orden en que la niña las había dejado aquella noche fatídica. El pequeño piano de cola blanco donde daba sus primeras lecciones seguía afinado, como si en cualquier momento pudiera volver a tocarlo. Don Alejandro evitaba entrar allí, pero pagaba para que la limpiaran diariamente y para que siempre hubiera flores frescas. El vacío que dejó Lucía fue demasiado para Carmela, su esposa. La depresión la consumió hasta que, 5 años después del secuestro, su corazón simplemente dejó de latir. Se murió de tristeza, decían las señoras de sociedad, aunque los médicos lo atribuyeron a un fallo cardíaco. Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, en San Miguel, Esperanza Ramírez se levantaba con los primeros rayos del sol. A sus 25 años, tenía las manos ásperas de quien ha trabajado desde niña, con movimientos ágiles. Encendió el brasero de la pequeña cocina y puso a hervir agua para el té de hierbas que tomaba su abuela cada mañana. «Abuelita, ya está el agüita para su té», llamó mientras acomodaba su largo cabello negro en una trenza. La humilde casa de adobe, con sus 2 habitaciones y techo de lámina, era el único hogar que Esperanza había conocido. Las paredes estaban adornadas con pequeños bordados que doña Soledad había hecho en sus mejores años, y un altar con la Virgen de Guadalupe presidía la sala donde también comían. «Ya voy, mijita, ya voy», respondió la anciana de 75 años, caminando lentamente apoyada en su bastón. Su rostro arrugado mostraba la bondad y el cansancio de una vida de trabajo duro. Mientras preparaba las tortillas para el desayuno, Esperanza sintió el familiar peso del pingente de oro que colgaba de su cuello. Oculto bajo su blusa, era un ángel delicado con las iniciales LM, grabadas en el reverso, la única conexión con unos padres que nunca conoció. Según doña Soledad, había pertenecido a su madre, quien junto con su padre murió en un accidente cuando Esperanza era apenas una bebé. «No debes mostrarlo nunca a nadie», le había dicho su abuela innumerables veces con una seriedad inusual. «Es lo único que te queda de tu mamá, y hay gente mala que podría robártelo, incluso en los momentos más difíciles». Cuando el dinero escaseaba para comprar las medicinas del corazón de doña Soledad, la anciana se había negado rotundamente a que vendieran el pingente. «Buenos días, vecina. Va pa'l río», saludó Dolores, quien también se ganaba la vida lavando ropa ajena. «Sí, Lolita. Hoy tengo que entregar la ropa de don Porfirio y de la maestra Remedios», respondió Esperanza con una sonrisa. Aunque sus ojos reflejaban el cansancio, cargando el pesado bulto de ropa mojada sobre su cabeza,
Esperanza caminaba con la dignidad de quien nunca ha pedido limosna a pesar de la pobreza. Los vecinos de San Miguel la respetaban por su trabajo incansable y por cómo cuidaba de su abuela enferma. Al llegar al río, Esperanza se unió a las otras lavanderas, mientras tallaba enérgicamente una camisa contra la piedra. Su mente vagaba. A veces tenía sueños extraños, pasillos elegantes, una habitación llena de juguetes que nunca tuvo, y una melodía que parecía venir desde muy lejos. Doña Soledad decía que era por las novelas que leía cuando podía. «Ay, Esperanza, ya supiste, dicen que van a cerrar la fábrica textil», comentó Teresa, una de las lavanderas mayores. «¿De veras? Pero si mi primo Javier acaba de conseguir trabajo ahí», respondió preocupada. «Sí, niña, dicen que el dueño, un tal don Alejandro Montero, va a cerrarla por problemas de dinero. Aunque, ¿cómo va a tener problemas de dinero un ricachón como ese? Seguro que es puro cuento». El nombre Montero provocó un escalofrío inexplicable en Esperanza. Sacudió la cabeza y siguió con su labor. No tenía tiempo para preocuparse por los ricos y sus decisiones. Bastante tenía con juntar para la nueva medicina que el doctor le había recetado a su abuela. Esa noche, mientras doña Soledad dormía, Esperanza sacó con cuidado el pingente de su escondite bajo una tabla suelta, lo sostuvo bajo la luz de la vela, observando cómo brillaba el oro a pesar del paso del tiempo. Siempre había pensado que era extraño que una joven pareja humilde como sus padres tuviera una joya tan fina. Cuando era niña, inventaba historias donde su madre era una princesa disfrazada o su padre un valiente soldado que había recibido el pingente como recompensa por su valor. «Si pudieras hablar», susurró al pingente, «¿qué secretos me contarías?». Sin saberlo, a kilómetros de distancia, don Alejandro sostenía en ese mismo momento una fotografía enmarcada, donde una pequeña Lucía sonreía con un pingente idéntico brillando sobre su vestido de fiesta de cumpleaños. Era la última foto que se tomó antes del secuestro, el último recuerdo tangible de su sonrisa. Dos vidas separadas por un abismo de circunstancias, unidas por un delicado hilo dorado, que pronto el destino comenzaría a tensionar, acercándolas inevitablemente. La camioneta negra de don Alejandro avanzaba por el camino de terracería que llevaba a la fábrica textil, Montero y Asociados, en las afueras de San Miguel. El empresario había decidido supervisar personalmente el cierre de operaciones, algo inusual en él, quien normalmente delegaba estas tareas a sus gerentes. Ni siquiera Miguel Ordóñez, su abogado, y mano derecha durante los últimos 15 años, entendía por qué su jefe insistía en visitar personalmente una fábrica que apenas representaba el 1% de sus inversiones. «¿Está seguro de que quiere cerrarla, don Alejandro? Los números no son tan malos y da trabajo a más de 100 familias de la zona», comentó Miguel mientras revisaba unos documentos. «Ya tomé la decisión», respondió secamente el empresario, mirando por la ventanilla el paisaje semiárido. Lo que Miguel no sabía era que don Alejandro había recibido una semana atrás un informe inquietante, una pequeña anomalía en los registros del Registro Civil de San Miguel, una niña registrada 25 años atrás, con un certificado de nacimiento que presentaba inconsistencias sutiles, detectables solo para quien, como él, había dedicado años a buscar pistas sobre su hija desaparecida. El convoy se detuvo frente a la fábrica, donde un grupo de operarios esperaba nerviosamente la llegada del patrón. Los rumores sobre el cierre ya habían corrido como pólvora por el pueblo. «Espérame aquí», ordenó don Alejandro a Miguel. «Quiero caminar un rato solo, antes de la reunión». «Pero don Alejandro, la gente está esperando. Pueden esperar 15 minutos más», cortó tajantemente. Don Alejandro caminó alejándose de la fábrica, siguiendo un sendero que conducía al río. Necesitaba aclarar sus pensamientos. Durante 2 décadas había perseguido pistas falsas. Había experimentado la decepción tantas veces que ya no sabía si podía soportar otra más. El sonido del agua y de voces femeninas lo guió hasta una curva del río, donde varias mujeres lavaban ropa sobre piedras planas. El empresario se detuvo, observando la escena desde cierta distancia, parcialmente oculto por unos árboles. Era como mirar un cuadro de otra época, algo completamente ajeno a su mundo de juntas directivas y rascacielos. Fue entonces cuando la vio. Una joven de largo cabello negro recogido en una trenza se inclinaba sobre el agua, enjuagando una sábana blanca, mientras trabajaba,
tarareaba suavemente una melodía que don Alejandro reconoció de inmediato, la misma nana que Carmela cantaba a Lucía para dormir. Un escalofrío recorrió su espalda. Debía ser una coincidencia, se dijo, pero entonces la muchacha se incorporó, y al inclinarse hacia adelante, algo brilló en su cuello. Don Alejandro contuvo la respiración. El mundo pareció detenerse mientras entornaba los ojos para ver mejor. La joven ajustó su blusa, y por un momento quedó completamente visible, un delicado pingente de oro en forma de ángel. Sus piernas flaquearon. Tuvo que apoyarse contra un árbol para no caer. Conocía esa joya mejor que nadie en el mundo. Él mismo la había diseñado para su hija, un modelo único que incluía un compartimento secreto donde había colocado una diminuta foto de Lucía recién nacida. Le había costado una fortuna a un joyero italiano, porque quería algo tan único como su hija. «Es imposible», murmuró, sintiendo que su corazón latía con tanta fuerza que podría salirse de su pecho. En ese momento, como si hubiera sentido su mirada, la joven levantó la vista. Sus ojos se encontraron a la distancia. Don Alejandro sintió un golpe casi físico. Eran los mismos ojos de Carmela, grandes y expresivos, con esa misma forma almendrada. La joven, claramente incómoda por la mirada del extraño elegantemente vestido, bajó rápidamente la vista y volvió a su trabajo. Una de las mujeres mayores le dijo algo al oído, y ambas miraron en su dirección con recelo. Don Alejandro se alejó con paso inseguro, regresando a la fábrica. Su mente era un torbellino. Necesitaba controlarse, pensar con claridad. Había pasado por demasiadas decepciones como para permitirse otra ilusión que terminara en nada. Ya en la camioneta, mientras Miguel conducía de regreso a la Ciudad de México, don Alejandro tomó una decisión. «Miguel, quiero que investigues a todas las mujeres que trabajan lavando ropa en el río cerca de la fábrica, especialmente a una joven de unos 25 años, cabello negro largo, delgada». ¿Puedo preguntar por qué, don Alejandro? El abogado rara vez cuestionaba las órdenes de su jefe, pero esta petición le parecía inusual. «No, no puedes», respondió cortante. Luego, suavizando ligeramente el tono, añadió: «Es algo personal, y Miguel, que nadie sepa de esto. Absolutamente nadie». Esa noche, Esperanza no podía dormir. La mirada de aquel hombre en el río la había perturbado más de lo que quería admitir. Había algo familiar en él, aunque estaba segura de que nunca antes lo había visto. «¿Qué tienes?» «Mijita, te veo inquieta», preguntó doña Soledad, mientras Esperanza le servía su té nocturno con las medicinas. «Nada, abuelita, es solo que hoy en el río había un señor mirándonos. Doña Teresa dice que era el dueño de la fábrica, el que van a cerrar». La taza que sostenía doña Soledad se tambaleó, derramando un poco de té sobre la mesa. «¿Estás bien, abuela?» Esperanza se apresuró a limpiar el derrame. Sí, solo que estos dedos viejos ya no agarran bien», respondió la anciana, pero Esperanza notó que su mano temblaba más que de costumbre. ¿Y cómo era ese señor? Alto, de pelo canoso, muy elegante. Tenía cara de pocos amigos. Esperanza hizo una pausa. Me miró como si me conociera. «Abuela, fue extraño». Doña Soledad pareció envejecer 10 años en un instante. «Son figuraciones tuyas, niña. Esos ricos ni siquiera ven a la gente como nosotros». Se levantó con dificultad. «Me voy a dormir. Y tú no deberías andar fijándote en desconocidos». Esa noche, los sueños de Esperanza fueron más vívidos que nunca. Se veía a sí misma corriendo por un jardín inmenso, jugando con un perro que nunca había tenido. Una mujer hermosa, cuyo rostro no podía distinguir claramente, la llamaba con un nombre que no era el suyo, y aquel hombre del río estaba allí, más joven, sonriendo, levantándola en brazos hacia el cielo. Se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Instintivamente, su mano buscó el pingente que siempre llevaba consigo. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno, escuchó los gritos de su vecina Dolores desde la calle. «Esperanza, Esperanza, tienes que ver esto». En la plaza del pueblo habían colocado un anuncio grande. La fábrica textil cerraría definitivamente en 2 semanas, pero el dueño, don Alejandro Montero, ofrecía trabajo en su mansión de la Ciudad de México para 10 mujeres del pueblo, con alojamiento incluido y un sueldo que doblaba lo que Esperanza podía ganar lavando ropa. «Vas a presentarte, ¿verdad?»,
Preguntó Dolores emocionada. Esperanza pensó en las medicinas cada vez más caras de su abuela, en el techo que goteaba cuando llovía fuerte, en sus propios sueños de quizás algún día estudiar. Sí, respondió con determinación. Voy a intentarlo. Lo que no sabía era que, a muchos kilómetros de distancia, don Alejandro Montero ya había dado instrucciones precisas a su ama de llaves. La joven del pingente de Ángel debe ser contratada, sin importar qué. Su plan para descubrir la verdad apenas comenzaba. Doña Soledad casi se desmayó cuando Esperanza le contó sobre su intención de presentarse para el trabajo en la mansión de don Alejandro Montero. Ni se te ocurra, mijita, esa gente rica solo quiere aprovecharse de muchachas como tú, protestó la anciana con una vehemencia que sorprendió a Esperanza. Pero abuelita, pagan el doble de lo que gano lavando y con tus medicinas cada vez más caras. He dicho que no. La mano de doña Soledad golpeó la mesa con una fuerza inesperada. Nunca antes había levantado la voz a su nieta. Esperanza guardó silencio, desconcertada por la reacción. Luego, armándose de valor, tomó las manos arrugadas de su abuela entre las suyas. Te prometo que tendré cuidado, abuelita. Siempre has dicho que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos manda. Y esta parece enviada del cielo. La anciana desvió la mirada, con una expresión que Esperanza no supo descifrar. ¿Era miedo? ¿Culpa? Finalmente, doña Soledad suspiró profundamente. Prométeme que si ves o sientes algo raro, cualquier cosa, regresarás de inmediato, dijo con voz quebrada. Te lo prometo. Abuelita. A la mañana siguiente, Esperanza se unió a más de 30 mujeres que hacían fila frente a la fábrica textil. Jacinta, el ama de llaves de los Montero, las entrevistaba una por una. Era una mujer mayor, de expresión severa pero ojos amables. ¿Nombre?, preguntó cuando llegó el turno de Esperanza. Esperanza Ramírez, señora. Jacinta la observó con detenimiento, como buscando algo en sus facciones. Luego, sus ojos se detuvieron brevemente en el cuello de la joven, donde se adivinaba la cadena dorada bajo la blusa. ¿Qué es eso que llevas al cuello?, preguntó directamente. Esperanza dudó un momento, recordando las advertencias de su abuela, pero algo en la mirada de la mujer mayor le inspiró confianza. Es un pingente, señora, un recuerdo de mi madre. ¿Puedo verlo? Con cierta vacilación, Esperanza sacó el pingente de su escondite bajo la blusa. El ángel dorado resplandeció bajo el sol matutino. Jacinta contuvo el aliento. Su expresión cambió por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Vienes con nosotros. Mañana a primera hora sale el transporte para la Ciudad de México», dijo, sin realizar más preguntas. El autobús que transportaba a las 10 mujeres seleccionadas atravesaba la Ciudad de México. Revelando un mundo que muchas de ellas solo habían visto en televisión, Esperanza miraba fascinada los enormes edificios, las avenidas congestionadas, los escaparates elegantes. «Mi prima trabajó para una familia rica en Polanco», comentó Teresa, una de las mujeres mayores que también había sido seleccionada. «Dice que te tratan como si fueras invisible, ni te miran a los ojos». Esperanza apenas escuchaba. Su atención estaba fija en la ciudad, con una extraña sensación de familiaridad que no lograba explicar. Cuando el autobús comenzó a subir por las colinas exclusivas de las lomas, sintió un inexplicable nudo en el estómago. La mansión Montero apareció tras una curva, imponente detrás de sus altos muros de piedra. Los guardias de seguridad abrieron las enormes puertas de hierro forjado y el autobús avanzó por un camino de grava hasta detenerse frente a la entrada principal. «Dios mío», murmuró alguien detrás de Esperanza. «Es como un castillo». La mansión, de estilo colonial español, se extendía majestuosa con sus paredes blancas, tejas rojas y ventanales con arcos. Una fuente de cantera labrada dominaba el patio central, rodeada de naranjos y bugambilias. Jacinta las esperaba en la entrada. «Síganme. Les mostraré sus habitaciones y les explicaré sus obligaciones». Mientras caminaban por los pasillos de mármol, Esperanza sentía un extraño mareo. Las paredes, los cuadros, incluso el olor a jazmín y cera de abeja, todo le resultaba inquietantemente familiar. Al pasar frente a una escalera de caracol que subía al segundo piso, se detuvo en seco. «Esa escalera lleva a un cuarto con ventanas que dan al jardín sur»,
preguntó sin pensar. Jacinta se volvió hacia ella con expresión sorprendida. Sí, a la antigua habitación de... ¿Cómo lo sabes? Esperanza palideció. No lo sé, solo... me pareció que así debía ser. Las demás mujeres la miraron extrañadas. Jacinta continuó el recorrido, pero mantuvo un ojo vigilante sobre Esperanza. Las habitaciones del personal estaban en un ala separada, pequeñas pero cómodas, mucho mejores que lo que la mayoría había tenido jamás. Esperanza compartía cuarto con Dolores, la única otra chica de San Miguel que había sido seleccionada. Esto es un lujo comparado con mi casa, comentó Dolores, saltando sobre la cama como una niña, pero Esperanza apenas la escuchaba. Por la ventana podía verse el jardín trasero, y más allá, un pequeño estanque con nenúfares. Sin saber por qué, estaba segura de que el estanque tendría peces dorados, y efectivamente, cuando se acercó más al cristal, pudo distinguir destellos anaranjados bajo el agua. Esa tarde, Jacinta les asignó sus tareas. Esperanza se encargaría de limpiar el ala este de la mansión, que incluía la biblioteca y el despacho privado de don Alejandro. El patrón es muy reservado, advirtió Jacinta. Si lo encuentras, simplemente saluda con respeto y sigue tu camino. No le gusta que lo molesten. A la mañana siguiente, Esperanza comenzó su trabajo en la biblioteca. Era una habitación impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera móvil para alcanzar los libros más altos. Mientras limpiaba, no pudo resistir la tentación de hojear algunos volúmenes. Estaba tan absorta en un libro de arte que no notó la presencia de don Alejandro hasta que éste habló. Veo que aprecias la pintura renacentista. Esperanza dio un respingo, cerrando el libro de golpe. Perdón, señor, no debería estar. Está bien, la interrumpió él con voz suave, muy diferente al tono autoritario que usaba con sus empleados. ¿Tienes algún pintor favorito? Me gusta Botticelli, respondió ella sin pensar. Especialmente el nacimiento de Venus. Don Alejandro la observaba con intensidad, estudiando cada uno de sus gestos. Es curioso, mi esposa también adoraba a Botticelli. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Esperanza sentía que debía marcharse, pero sus pies parecían clavados al suelo. «Tu nombre es Esperanza, ¿verdad?», preguntó finalmente él. «Sí, señor. Esperanza Ramírez. ¿De San Miguel?». «Sí, señor. He vivido allí toda mi vida con mi abuela. ¿Y tus padres?». La pregunta, aparentemente casual, llevaba una carga de intención que Esperanza no comprendió. «Murieron cuando yo era muy pequeña». «Señor, en un accidente». Don Alejandro asintió lentamente. «Lo siento mucho». Hizo una pausa. «Ese pingente que llevas es muy hermoso». Instintivamente, Esperanza llevó su mano al pingente de Ángel. «Era de mi madre, señor. Es lo único que tengo de ella». El rostro del empresario se tensó ligeramente. «Puedo verlo». Con cierta vacilación, Esperanza se lo mostró sin quitárselo del cuello. Don Alejandro lo observó con ojos húmedos, conteniendo visiblemente su emoción. «Es una pieza excepcional», dijo con voz controlada. «Debes cuidarla bien». «Lo hago, señor». «Continúa con tu trabajo, Esperanza, y siéntete libre de leer los libros que quieras. El conocimiento nunca debe ser negado a quien lo busca». Con estas palabras, don Alejandro salió de la biblioteca, cerrando suavemente la puerta tras él. Una vez solo en el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Las dudas se habían disipado. El pingente tenía el mismo pequeño rasguño en la ala izquierda del ángel, una imperfección que él mismo había notado cuando se lo regaló a Lucía. No necesitaba ver el compartimento secreto para estar seguro. La joven que limpiaba su biblioteca, con los ojos de Carmela y la inclinación de cabeza tan característica de su familia, no podía ser otra que su hija perdida, su Lucía. Esa noche, Esperanza no podía conciliar el sueño. El encuentro con don Alejandro había despertado en ella una inquietud difícil de explicar. Su interés por el pingente parecía demasiado intenso para ser simple curiosidad. Y luego estaba esa extraña familiaridad que sentía con la mansión, como si hubiera estado allí antes. «¿Sigues despierta?», susurró Dolores desde la cama contigua. «No puedo dormir», confesó Esperanza. «Esta casa me hace sentir algo raro». «A mí me da miedo», admitió Dolores. «Es tan grande y silenciosa, como si guardara secretos». Cuando finalmente el cansancio la venció,
Esperanza cayó en un sueño profundo y turbulento. Se vio a sí misma como una niña pequeña, corriendo por los pasillos de la mansión, jugando al escondite. «Lucía», llamaba una voz femenina. «¿Dónde estás, mi cielo?». La pequeña se escondía detrás de unas cortinas de terciopelo rojo, riendo silenciosamente mientras la mujer, cuyo rostro permanecía en sombras, la buscaba. Luego, la escena cambió bruscamente. Lluvia, oscuridad, el sonido de un cristal rompiéndose, manos ásperas que la arrebataban de su cama, un grito ahogado. Esperanza despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado. A su lado, Dolores dormía plácidamente. Solo fue un sueño, se dijo, pero las imágenes persistían con una nitidez perturbadora. Durante los días siguientes, Esperanza continuó con sus labores en la mansión, intentando ignorar la creciente sensación de déjà vu que experimentaba en ciertos lugares: la biblioteca, el jardín de rosas, el pequeño mirador del segundo piso. Todos despertaban en ella recuerdos que no sabía que tenía. Don Alejandro, por su parte, la observaba discretamente. Había ordenado a Jacinta que le asignara tareas cerca de su despacho, donde podía estudiar sus movimientos sin levantar sospechas. Cada día descubría nuevos detalles que confirmaban sus sospechas. La forma en que Esperanza inclinaba ligeramente la cabeza al concentrarse, idéntica a Carmela. Su alergia a las fresas, que descubrió cuando la joven rechazó amablemente un postre durante una comida del personal. Incluso su manera de tararear inconscientemente mientras trabajaba, la misma melodía que Carmela solía cantar. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del gran piano de cola del salón, Esperanza se detuvo, atraída por el instrumento. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, y luego, con timidez, se sentó en el banquillo y posó sus dedos sobre las teclas. Para su sorpresa, sus manos se movieron por sí solas, tocando las primeras notas de la Claro de Luna de Beethoven. Nunca había tocado un piano en su vida, no conscientemente al menos, pero sus dedos parecían recordar: «Tocas exactamente como tu madre». La voz de don Alejandro la sobresaltó tanto que golpeó las teclas discordantemente. El empresario estaba en la entrada del salón, observándola con una expresión que mezclaba asombro y nostalgia. «Perdón, señor, no debería haber. No pidas disculpas por un talento natural», dijo él, acercándose. «¿Dónde aprendiste a tocar?» «En ningún lado, señor. Nunca antes había tocado un piano». Esperanza estaba tan confundida como él aparentaba estar. Don Alejandro se sentó a su lado en el banquillo, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi esposa solía tocar esa misma pieza. Era su favorita». Hizo una pausa, como decidiendo cuánto revelar. «Teníamos una hija. Habría tenido más o menos tu edad ahora». «¿Qué les pasó?», preguntó Esperanza, sintiendo una inexplicable opresión en el pecho. «Mi hija fue secuestrada cuando tenía 5 años. Nunca la encontramos». Su voz se quebró ligeramente. «Mi esposa no pudo soportarlo. Murió 5 años después». «Lo siento mucho, señor», dijo Esperanza con sinceridad. Don Alejandro la miró intensamente. «Nunca has sentido que perteneces a otro lugar, Esperanza, que la vida que has vivido no es la que estabas destinada a vivir». La pregunta la sacudió profundamente. Era exactamente lo que había sentido toda su vida, especialmente desde que llegó a la mansión. «A veces tengo sueños extraños», confesó en voz baja, «sobre lugares que nunca he visitado, personas que no conozco». Dudó un momento. «Desde que llegué aquí, los sueños son más frecuentes, más vívidos». Don Alejandro asintió lentamente. «Quizás la casa está despertando algo en ti». Antes de que pudiera responder, Jacinta apareció en la puerta. «Perdón por interrumpir». «Patrón, hay una llamada urgente para Esperanza. Su abuela se ha puesto mal». Doña Soledad estaba en cama cuando Esperanza llegó a San Miguel, después de que don Alejandro insistiera en enviarla en su auto privado con chofer. «Abuelita, ¿qué pasó?», preguntó angustiada, arrodillándose junto al lecho de la anciana. «Ay, mijita», respondió débilmente doña Soledad. «El corazón ya no quiere jalar como antes. El médico del pueblo había diagnosticado un agravamiento de su condición cardíaca. Necesitaba medicamentos más fuertes, tratamientos que no podían costearse. No te preocupes, abuelita. Con lo que estoy ganando en la mansión podemos pagar tus medicinas». La mención de la mansión provocó una reacción inmediata en doña Soledad,
Se incorporó con dificultad, aferrando el brazo de su nieta con dedos sorprendentemente fuertes. Tienes que dejar ese trabajo, Esperanza. No es bueno que estés allí. Pero abuela, pagan bien, me tratan con respeto y... vaciló antes de continuar. Hay algo en esa casa que me resulta familiar, como si ya hubiera estado allí antes. El pánico inundó los ojos de la anciana. Son tonterías, niña, imaginaciones tuyas. Conocí al patrón, don Alejandro. Me contó sobre su hija secuestrada, sobre su esposa que murió de tristeza. Esperanza dudó. Cuando toco el piano, mis manos recuerdan melodías que nunca aprendí. ¡Basta!, gritó doña Soledad con una energía que contradecía su supuesto estado grave. No quiero que vuelvas a esa casa. Prométemelo. Esperanza observó a su abuela con creciente sospecha. ¿Por qué te asusta tanto, abuela? ¿Qué sabes que no me estás diciendo? Doña Soledad desvió la mirada. Nada, niña. Solo me preocupo por ti. Esa noche, mientras la anciana dormía, Esperanza encontró en un cajón viejo una foto amarillenta. Mostraba a una doña Soledad mucho más joven, vestida con un uniforme de servicio doméstico, de pie frente a una casa que no era la mansión Montero, pero que parecía estar en el mismo vecindario exclusivo. Al reverso, con letra desteñida, se leía Casa de los García, 1999, el año en que Esperanza supuestamente había nacido. Con creciente inquietud, revisó los documentos guardados en la pequeña caja de metal donde su abuela guardaba los papeles importantes. Su certificado de nacimiento parecía normal a primera vista, pero examinándolo detenidamente, notó algo extraño. La tinta del nombre del hospital era ligeramente diferente al resto del documento. El ruido de pasos la alertó. Rápidamente guardó todo en su lugar. «¿Qué haces despierta a estas horas, mijita?», preguntó doña Soledad, aparentemente recuperada de su crisis. «Solo buscaba tu receta para comprar las medicinas mañana temprano», mintió Esperanza. A la mañana siguiente, mientras su abuela dormía, Esperanza visitó al médico del pueblo. «Doctor Jiménez, ¿qué tan grave está mi abuela realmente?». El médico, que conocía a Esperanza desde niña, pareció incómodo. «Su corazón está debilitado, ciertamente, pero no vi nada que indicara una crisis inminente cuando la revisé ayer». «Entonces, ¿por qué me llamaron diciendo que estaba grave?». «Yo no llamé a nadie. Esperanza. Fue ella quien insistió en que te avisaran». La revelación dejó a Esperanza aturdida. Su abuela había fingido una crisis para alejarla de la mansión Montero. ¿Por qué? Mientras tanto, en la Ciudad de México, Miguel Ordóñez colocaba sobre el escritorio de don Alejandro un expediente con sus hallazgos. «Encontré algo, don Alejandro. Soledad Ramírez trabajaba como empleada doméstica en la casa de los García en 1999, justo al lado de su mansión. Y hay más. Mantenía una relación secreta con Salvador Fuentes. Salvador, mi chofer, el mismo que desapareció la noche del secuestro de Lucía». Don Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador, mientras la camioneta enviada por don Alejandro llevaba a Esperanza de regreso a la mansión. La joven permanecía silenciosa, perdida en sus pensamientos. La mentira de su abuela había abierto una grieta de desconfianza en la relación que siempre había considerado transparente y amorosa. ¿Qué más le habría ocultado doña Soledad durante todos estos años? En el asiento trasero del vehículo, Esperanza sostenía entre sus manos un sobre amarillo. Antes de partir, había pasado por el registro civil de San Miguel, donde una empleada amiga de la familia le había permitido revisar su acta de nacimiento original. Para su sorpresa, el documento mostraba tachaduras sutiles y una fecha de registro que no coincidía exactamente con la copia que guardaba su abuela. «¿Todo bien, señorita?», preguntó el chofer, mirándola por el retrovisor. «Sí, gracias», respondió automáticamente, aunque nada estaba bien. El mundo que conocía comenzaba a desmoronarse bajo sus pies como arena seca. A kilómetros de distancia, en Veracruz, un hombre de rostro curtido y mirada dura observaba el mar desde la terraza de una modesta casa de pescadores. Salvador Fuentes, quien ahora se hacía llamar Ernesto Vega, bebía mezcal directamente de la botella mientras releía un mensaje recibido esa mañana. «La niña está en la mansión. El viejo la encontró». Salvador aplastó el papel en su puño, maldiciendo entre dientes 20 años de precauciones, de vivir escondido, de sobornos cuidadosamente administrados para mantener el secreto,
todo para que finalmente ocurriera lo que más temía, sacó de su bolsillo un teléfono prepago y marcó un número que raras veces usaba. «Contesta, vieja bruja», murmuró impaciente. Al tercer intento, la voz temblorosa de doña Soledad respondió al otro lado. «Diga, fallaste», fue lo único que dijo Salvador. «Teníamos un trato. No pude evitarlo», respondió la anciana con voz quebrada. Él la vio en el río. Reconoció el pingente. «¿Qué podía hacer yo? Deshacerte de esa maldita joya como te dije 1000 veces». Salvador dio un largo trago a su botella. «¿Ya sabe algo? ¿Tiene sospechas? ¿Ha estado haciendo preguntas? Entonces tendré que encargarme yo mismo, como siempre». «No». La desesperación en la voz de doña Soledad era palpable. «Por favor, Salvador, ya has hecho suficiente daño». Salvador soltó una risa amarga. «Ahora resulta que tienes conciencia. Muy tarde para eso, Soledad. Los dos sabemos lo que hicimos». Hizo una pausa. «Si la chica descubre la verdad, tú también caerás. No lo olvides». Tras colgar, Salvador tomó una decisión. Era hora de volver a la Ciudad de México y enfrentar el pasado que durante tanto tiempo había evadido. En la mansión Montero, don Alejandro y Miguel Ordóñez revisaban fotografías antiguas del personal que trabajaba para la familia en la época del secuestro. «Este es Salvador Fuentes», dijo don Alejandro, señalando a un hombre de unos 30 años, fornido, con bigote espeso y mirada esquiva. «Fue mi chofer durante 5 años. Desapareció la misma noche que Lucía. La policía siempre asumió que había sido asesinado por los secuestradores, pero nunca encontraron su cuerpo», añadió Miguel pensativo. «Y ahora sabemos que mantenía una relación con Soledad Ramírez, quien supuestamente es la abuela de Esperanza». «Nada de supuestamente, Miguel. Esa mujer no es su abuela. Estoy convencido de que Esperanza es Lucía». Miguel dudó un momento. «Don Alejandro, entiendo su esperanza, pero necesitamos pruebas concretas. Un parentesco basado en parecidos y coincidencias no convencerá a un juez». «Lo sé». Don Alejandro sacó de su bolsillo un pequeño sobre. «Por eso tomé esto. Dentro había varios cabellos largos y negros. Quiero que ordenes una prueba de ADN, con la máxima discreción». Miguel tomó el sobre con gesto profesional. «Tomará algunos días obtener resultados. Y mientras tanto, quiero que encuentres a Salvador Fuentes. Si está vivo, él es la clave de todo esto». Ese mismo día, doña Soledad recibió un sobre sin remitente bajo su puerta. Dentro, encontró una fotografía reciente de ella saliendo de la iglesia del pueblo, con una cruz roja marcada sobre su rostro. Al reverso, una simple frase: «Los accidentes ocurren a diario». La anciana palideció. Conocía demasiado bien las amenazas de Salvador. 20 años atrás, había decidido proteger a la pequeña Lucía, criándola como su nieta Esperanza, para compensar su participación inicial en el secuestro. Lo que comenzó como un plan para obtener dinero, se había transformado en un acto de redención cuando se encariñó con la niña. Ahora, ese mismo amor la había puesto en peligro. Con manos temblorosas, doña Soledad sacó de un hueco en la pared de adobe, detrás de un cuadro de la Virgen, una pequeña caja metálica. Dentro guardaba su secreto más oscuro, varias joyas antiguas que había robado de la mansión Montero la noche del secuestro y que había ido vendiendo a lo largo de los años para mantenerse y criar a la niña. El pingente del ángel era la única pieza que no había tenido corazón para vender, permitiendo que Esperanza lo conservara como único vínculo con su verdadero origen. También guardaba allí algo que podría protegerla o condenarla, una carta manuscrita donde Salvador detallaba el plan original del secuestro y cómo todo salió mal cuando la niñera intentó proteger a Lucía, resultando en su muerte accidental. Esa carta era su seguro de vida, pero también su condena. Mientras tanto, Esperanza había regresado a sus labores en la mansión, cada vez más consciente de las miradas de don Alejandro, que ya no se molestaba en disimular su interés en ella. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca del despacho, escuchó sin querer una conversación entre el empresario y su abogado. «Los resultados del ADN llegarán mañana, don Alejandro». «Bien, ¿y qué hay de Salvador Fuentes?» «Tenemos una pista. Un pescador en Veracruz reconoció su fotografía. Dice que vive allí desde hace años bajo el nombre de Ernesto Vega». Esperanza se quedó inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente. Prueba de ADN. ¿Por qué don Alejandro estaría haciendo pruebas de ADN? Y ese nombre,
Salvador Fuentes, despertaba en ella una vaga sensación de miedo que no lograba explicar. Esa noche, mientras intentaba dormir, los sueños de Esperanza fueron particularmente intensos. Se veía nuevamente como una niña pequeña, en una habitación oscura. Un hombre con bigote espeso la sujetaba con fuerza, mientras discutía acalorada, mente con una mujer que reconoció como una versión más joven de su abuela. Esto no era parte del plan, gritaba doña Soledad en el sueño. Se suponía que solo la tendríamos hasta recibir el rescate. Los planes cambiaron cuando esa estúpida niñera se entrometió, respondía el hombre con frialdad. Ahora está muerta, y no podemos devolverla. Montero reconocería mi voz en la llamada de rescate. Entonces, ¿qué hacemos con la niña? La llevaremos lejos. Tú te encargarás de ella. Esperanza despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. Esto ya no parecía un simple sueño, sino un recuerdo reprimido que luchaba por salir a la superficie. A la mañana siguiente, mientras acomodaba libros en la biblioteca, Esperanza se sintió observada. Al volverse, vio a un hombre desconocido, mirándola fijamente desde la puerta. Era mayor, con el rostro marcado por cicatrices y una barba entrecana, que no lograba ocultar del todo un rostro que le resultaba perturbadoramente familiar. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, intentando mantener la calma. El hombre sonrió sin alegría. Solo quería ver por mí mismo en qué te has convertido, dijo con una voz ronca que envió escalofríos por su espalda. Has crecido mucho, Lucía. Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció. Esperanza dejó caer los libros que sostenía y corrió hacia la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Temblorosa, se apoyó contra la pared, intentando comprender lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la había llamado Lucía? En ese preciso momento, en la habitación de Esperanza, Jacinta hacía la limpieza rutinaria. Al mover la pequeña maleta que la joven había traído de San Miguel, un objeto cayó al suelo, el sobre con los documentos del registro civil. La curiosidad pudo más que la discreción, y el ama de llaves echó un vistazo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al comprobar las irregularidades en el acta de nacimiento. Sin dudarlo, tomó el sobre y se dirigió al despacho de don Alejandro. A kilómetros de distancia, en San Miguel, doña Soledad miraba por la ventana, aterrorizada. Un automóvil negro estaba estacionado frente a su casa desde hacía horas. Sabía quién lo enviaba y lo que significaba. El pasado finalmente los había alcanzado a todos. El polvo de los libros danzaba en los rayos de sol que entraban por los ventanales de la biblioteca. Esperanza limpiaba meticulosamente los estantes superiores, subida en una escalera antigua de madera. Sus pensamientos seguían perturbados por el encuentro con aquel hombre misterioso que la había llamado Lucía. Intentaba convencerse de que había sido su imaginación, pero la mirada de reconocimiento en aquellos ojos era demasiado real. Lucía, murmuró para sí misma, probando cómo sonaba ese nombre en sus labios, extrañamente familiar, como un eco lejano. El chasquido de la puerta al abrirse la sobresaltó. Don Alejandro entró con paso firme, seguido por Jacinta, quien llevaba un sobre en las manos que Esperanza reconoció de inmediato. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó don Alejandro sin rodeos, señalando los documentos que Jacinta había encontrado. Esperanza descendió lentamente de la escalera. Fui al registro civil de San Miguel antes de regresar. Quería comprobar algo. ¿Y qué descubriste? La voz de don Alejandro era suave, casi paternal, pero sus ojos reflejaban una intensidad que la intimidaba. Que mi acta de nacimiento tiene irregularidades. La fecha de registro no coincide con la copia que guarda mi abuela. Esperanza hizo una pausa, reuniendo valor. Y anoche tuve un sueño, o quizás era un recuerdo. Mi abuela discutiendo con un hombre sobre un secuestro. Don Alejandro intercambió una mirada significativa con Jacinta, quien asintió levemente y salió de la biblioteca, cerrando la puerta. Esperanza, hay algo que debo mostrarte, dijo don Alejandro, acercándose a uno de los libreros. Pulsó un mecanismo oculto y una sección giró, revelando una caja fuerte empotrada. Tras introducir la combinación, extrajo un álbum de fotografías antiguo, encuadernado en cuero azul. Este es el álbum familiar de los Montero, explicó, mientras lo colocaba sobre una mesa de lectura. Quiero que lo veas. Con manos temblorosas, Esperanza comenzó a pasar las páginas.
Las primeras mostraban a un don Alejandro mucho más joven, sonriente, junto a una mujer hermosa de cabello negro y ojos idénticos a los suyos. «Mi esposa, Carmela», dijo él con voz cargada de nostalgia. Las siguientes páginas documentaban el nacimiento y primeros años de una niña, y entonces Esperanza se quedó sin aliento. En una fotografía, la pequeña, de unos 4 años, llevaba puesto el mismo pingente de ángel que ella había portado toda su vida. Exactamente el mismo, con su particular resplandor dorado y las diminutas alas trabajadas a mano. «Voltea el pingente», sugirió don Alejandro suavemente. «Hay un pequeño mecanismo en la parte posterior, bajo las iniciales». Con dedos inseguros, Esperanza manipuló el pingente que colgaba de su cuello. Efectivamente, al presionar un punto casi imperceptible junto a las iniciales LM, un pequeño compartimento se abrió, revelando una fotografía en miniatura de una bebé. «Esta joya la diseñé especialmente para mi hija Lucía», explicó don Alejandro con voz quebrada. Solo la familia conocía ese compartimento secreto. Esperanza miró la diminuta fotografía, luego a don Alejandro, y finalmente las fotos del álbum. Un mareo repentino la obligó a sentarse. «Está sugiriendo que yo, eres Lucía Montero, mi hija», afirmó don Alejandro con absoluta certeza. «Secuestrada de esta casa hace 20 años». La habitación pareció girar alrededor de Esperanza. Fragmentos de recuerdos, sueños que había tenido durante años, sensaciones de familiaridad inexplicable. Todo comenzaba a encajar en un terrible rompecabezas. «Pero mi abuela, ella me crió desde pequeña. Soledad Ramírez, no es tu abuela», respondió don Alejandro con firmeza. «Trabajaba para la familia vecina cuando ocurrió el secuestro y mantenía una relación secreta con mi chofer, Salvador Fuentes, quien desapareció la misma noche que te llevaron. El hombre de mis sueños», murmuró Esperanza, recordando la pesadilla recurrente. «Y el mismo que vi ayer en la biblioteca, estoy segura». Don Alejandro se tensó visiblemente. «¿Salvador estuvo aquí? ¿En la mansión?». Antes de que pudiera responder, Miguel Ordóñez entró precipitadamente en la biblioteca, sosteniendo un sobre manila sellado. «Los resultados del ADN, don Alejandro». El empresario tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas, lo abrió con cuidado y leyó el contenido. Mientras Esperanza observaba conteniendo la respiración, compatibilidad del 99,9%, anunció finalmente, con lágrimas asomando en sus ojos habitualmente severos: «No hay duda alguna, eres mi hija». Esperanza, o Lucía, ya no estaba segura de quién era realmente. Se levantó bruscamente, sintiendo que le faltaba el aire. Necesito un momento», logró decir antes de salir apresuradamente de la biblioteca. Corrió por los pasillos de la mansión, que ahora parecían burlarse de ella con su familiaridad. Cada cuadro, cada rincón, susurraba secretos largo tiempo olvidados. Llegó hasta el jardín trasero y se detuvo junto al estanque con peces dorados, respirando agitadamente. Todo lo que creía saber sobre sí misma era una mentira. Su nombre, su origen, su familia. Si doña Soledad no era su abuela, ¿qué había sido entonces? Una secuestradora, una cómplice, con repentina determinación. Esperanza regresó a su habitación y comenzó a empacar apresuradamente sus escasas pertenencias. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía proporcionárselas. Cuando estaba a punto de salir, Jacinta apareció en la puerta. «¿A dónde vas, niña?» «A San Miguel. Necesito hablar con doña Soledad». La anciana ama de llaves la miró comprensivamente. «Te entiendo, pero no puedes irte así. Es peligroso. Salvador Fuentes ha regresado, y si estuvo aquí, seguramente te está vigilando. ¿Quién es exactamente ese hombre? ¿Por qué me secuestró?» Jacinta suspiró profundamente. «Salvador trabajaba para tu padre como chofer. Unos meses antes del secuestro, don Alejandro descubrió que estaba robando dinero de la empresa. Lo confrontó públicamente, lo humilló frente a otros empleados y amenazó con denunciarlo a la policía. Finalmente, don Alejandro se apiadó y solo lo despidió, pero Salvador juró vengarse. Esperanza se dejó caer en la cama, abrumada por la información. Y doña Soledad, ¿cuál fue su papel en todo esto? Eso no lo sabemos con certeza», admitió Jacinta. «Pero Miguel,
Ha descubierto que ella y Salvador mantenían una relación. Probablemente fue su cómplice. Un recuerdo fugaz atravesó la mente de Esperanza. Doña Soledad discutiendo acaloradamente con Salvador en aquel cuarto oscuro, diciéndole que no era parte del plan. «Tengo que verla», insistió, levantándose nuevamente. «Necesito escuchar la verdad de sus propios labios». Jacinta asintió resignada. «Deja que al menos te acompañe alguien. No es seguro que vayas sola». Mientras tanto, en el despacho de la mansión, don Alejandro y Miguel discutían los próximos pasos legales. «Podemos presentar una denuncia contra Soledad Ramírez y Salvador Fuentes», sugería Miguel. «Con la prueba de ADN y las irregularidades en el acta de nacimiento, tenemos un caso sólido. Lo importante ahora es proteger a Lucía», respondió don Alejandro, quien por primera vez en 20 años parecía haber recuperado la esperanza. «Salvador ha vuelto, y eso solo puede significar problemas». El teléfono sonó. Interrumpiendo la conversación, era Jacinta, informándoles de la intención de Esperanza de viajar a San Miguel. «Bajo ninguna circunstancia», ordenó don Alejandro. «Es demasiado peligroso». Pero cuando Jacinta regresó a la habitación de Esperanza, ésta había desaparecido. Solo encontró una nota sobre la cama. «Necesito saber la verdad, volveré pronto». Mientras tanto, Esperanza se dirigía en taxi hacia San Miguel, sin saber que a pocos metros de la mansión, un automóvil negro iniciaba discretamente la persecución. Al volante, Salvador Fuentes sonreía sombríamente. El juego del gato y el ratón había comenzado. En San Miguel, doña Soledad esperaba sentada junto a la ventana, con una maleta preparada a sus pies. Había tomado su decisión. Cuando vio a Esperanza bajando del taxi, su rostro se iluminó por un segundo, para luego ensombrecerse con el peso de la culpa acumulada durante 2 décadas. Era hora de la verdad. Esperanza entró en la pequeña casa de adobe donde había crecido, una vivienda que ahora le parecía extraña, como si perteneciera a otra vida. Doña Soledad la esperaba sentada junto a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas sobre su regazo y una expresión de resignación en su rostro arrugado. «Sabía que vendrías», dijo la anciana con voz cansada. «Lo supe desde que te fuiste a trabajar a esa mansión». «¿Quién soy realmente?», preguntó Esperanza directamente, sin rodeos, permaneciendo de pie. No se sentía capaz de sentarse, como si la familiaridad de los gestos cotidianos se hubiera evaporado. Doña Soledad suspiró profundamente. «Supongo que ya lo sabes, o no estarías aquí con esa mirada. Quiero escucharlo de ti, toda la verdad». La anciana asintió lentamente. «Tu verdadero nombre es Lucía Montero. Eres hija de Alejandro y Carmela Montero». Hizo una pausa, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. «Y yo ayudé a secuestrarte hace 20 años». Aunque Esperanza ya sospechaba la verdad, escucharla de labios de la mujer que la había criado fue como recibir un golpe físico. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Por qué?», logró preguntar, con voz apenas audible. «Por dinero al principio», confesó doña Soledad, con lágrimas formándose en sus ojos cansados. «Salvador y yo estábamos juntos. Él trabajaba como chofer para tu padre, pero lo despidieron por robar. Estaba lleno de resentimiento, obsesionado con vengarse». Esperanza recordó lo que Jacinta le había contado sobre la humillación pública que Salvador había sufrido a manos de don Alejandro. «El plan original era pedir un rescate», continuó doña Soledad. «Salvador conocía la casa, las rutinas, los sistemas de seguridad. Sabía que don Alejandro pagaría cualquier cantidad por recuperarte. ¿Qué salió mal?». El rostro de doña Soledad se ensombreció aún más. «La niñera no debía estar en tu habitación esa noche, pero por alguna razón se quedó contigo más tarde. Cuando Salvador entró, ella intentó defenderte». La anciana hizo una pausa dolorosa. Hubo un forcejeo. Salvador la empujó y ella cayó mal, golpeándose la cabeza contra el borde de la cómoda. Murió instantáneamente. Esperanza cerró los ojos, asaltada por imágenes fragmentadas, gritos ahogados, una mujer joven en el suelo, sangre, recuerdos reprimidos que comenzaban a emerger. «Después de eso, todo cambió», continuó doña Soledad. «Ya no podíamos pedir rescate. Salvador sería identificado por el asesinato. Estaba furioso, fuera de sí. Quería». La anciana se detuvo,
incapaz de continuar. Quería que, insistió Esperanza, aunque temía la respuesta. Quería deshacerse de ti también. Confesó finalmente, con voz quebrada. Dijo que eras la única testigo, pero yo no podía permitirlo. Era solo una niña inocente. Discutimos, y finalmente logré convencerlo de que te trajéramos aquí, a San Miguel, donde nadie nos conocía, y me criaste como tu nieta. La voz de Esperanza estaba cargada de incredulidad y dolor. Al principio fue por protegerte de Salvador, admitió la anciana, pero con el tiempo, te amé como si realmente fueras mi nieta. Cada día me arrepentía más de lo que habíamos hecho. Pero, ¿cómo podía deshacerlo? ¿Cómo explicar que había participado en un secuestro y un asesinato? Esperanza se acercó lentamente a la ventana, necesitando distancia. Afuera, el sol de la tarde bañaba las calles polvorientas de San Miguel con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad de las revelaciones. ¿De dónde sacaste el dinero para criarnos todos estos años?, preguntó súbitamente, recordando que siempre habían sido pobres, pero nunca les había faltado lo esencial. Doña Soledad bajó la mirada, avergonzada. Esa noche, tomé algunas joyas de la mansión. Las he ido vendiendo poco a poco. ¿Y el pingente? ¿Por qué me dejaste conservarlo? Era la prueba más evidente de mi verdadera identidad. No tuve corazón para quitártelo, respondió la anciana con una triste sonrisa. Lo amabas tanto, incluso siendo tan pequeña. Siempre dormías con él entre tus manitas, y supongo que una parte de mí siempre supo que algún día descubrirías la verdad. Quizás quería que tuvieras algo que te conectara con tu verdadera familia. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Tantos años, tantas mentiras. Esperanza sentía como si su identidad se hubiera fragmentado en 1000 pedazos y no supiera cómo volver a unirlos. Salvador ha vuelto, dijo finalmente. Lo vi en la mansión, y creo que me siguió hasta aquí. El terror se reflejó inmediatamente en el rostro de doña Soledad. Tenemos que irnos, ahora mismo. He preparado una maleta. Conozco un lugar donde podemos escondernos. No voy a huir, respondió Esperanza con firmeza. Y tú tampoco. Es hora de enfrentar la verdad. No entiendes, insistió la anciana, tomándola del brazo con sorprendente fuerza. Salvador es peligroso. Ha estado manteniéndose al margen todos estos años porque yo guardaba pruebas contra él. Pero ahora que don Alejandro te ha encontrado, no tiene nada que perder. En ese momento, el ruido de un motor acercándose captó su atención. Por la ventana, Esperanza vio una camioneta negra detenerse frente a la casa. Don Alejandro descendió apresuradamente, seguido por Miguel Ordóñez. «Tu padre está aquí», murmuró doña Soledad, palideciendo visiblemente. «Ha venido por ti, y por la verdad», añadió Esperanza, dirigiéndose a abrir la puerta. Don Alejandro entró como una tormenta, con el rostro tenso de preocupación. Al ver a Esperanza sana y salva, sus hombros se relajaron visiblemente. «Lucía, gracias a Dios estás bien. Cuando Jacinta me dijo que habías desaparecido, me llamo Esperanza», le interrumpió ella suavemente. «Al menos por ahora. Todavía estoy procesando todo esto». Don Alejandro asintió, comprendiendo. Luego, su mirada se posó en doña Soledad, y sus ojos se endurecieron. «Usted», dijo con voz gélida, «usted me arrebató a mi hija, destruyó a mi familia». La anciana se encogió en su silla, incapaz de sostener la mirada acusadora del empresario. «Don Alejandro», intervino Miguel, colocando una mano sobre el hombro de su jefe. «Recordemos a qué hemos venido». El empresario respiró profundamente, controlando su ira. «Tiene razón, Miguel». Sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Señora Ramírez, hemos venido a escuchar su confesión. Después, decidiremos qué hacer». «Ya he confesado todo a Miní, a Esperanza», respondió débilmente doña Soledad. «Necesitamos que lo repita para la grabación», insistió Miguel con tono profesional. «Cada detalle». Doña Soledad miró a Esperanza, buscando apoyo. La joven asintió levemente. «Es lo correcto». «Abuela», dijo, utilizando el término familiar por última vez, como una despedida a la relación que habían compartido. Con voz temblorosa, doña Soledad repitió su confesión, añadiendo detalles sobre cómo habían falsificado los documentos de Esperanza, cómo Salvador había planeado meticulosamente el secuestro,
y cómo había mantenido contacto con él durante años, pagándole para mantener su silencio con las joyas robadas. Mientras hablaba, la anciana parecía envejecer a ojos vista, como si cada palabra la acercara más a su final. De pronto, en medio de su relato, se llevó una mano al pecho, con expresión de dolor intenso. «Abuela», Esperanza se precipitó hacia ella, sosteniéndola mientras se desplomaba. «Mi medicina», logró decir doña Soledad, señalando débilmente hacia un cajón. Miguel corrió a buscar la medicina mientras don Alejandro llamaba urgentemente a una ambulancia. Esperanza sostenía a la anciana en sus brazos, olvidando momentáneamente el dolor de la traición ante el miedo de perderla. «Lo siento tanto», susurró doña Soledad con voz cada vez más débil. «Te amé como a una hija, Esperanza. Lucía, ese amor, al menos, nunca fue mentira». La ambulancia llegó en tiempo récord, gracias a la influencia del nombre Montero. Mientras los paramédicos atendían a doña Soledad, Esperanza permaneció a su lado, aferrando su mano arrugada. «Salvador», murmuró la anciana antes de que la subieran a la ambulancia. «Cuidado con Salvador, nunca se da por vencido». A lo lejos, desde un automóvil estacionado estratégicamente, Salvador Fuentes observaba la escena con expresión impasible, formulando ya su próximo movimiento. Las luces del hospital parpadeaban débilmente en el pasillo, donde Esperanza esperaba noticias sobre doña Soledad. El ataque cardíaco había sido severo, y a su edad, los médicos no ofrecían demasiadas esperanzas. La joven permanecía sentada en una incómoda silla de plástico, con la mirada perdida en las baldosas del suelo, intentando reconciliar las dos vidas que ahora colisionaban en su interior. Don Alejandro se acercó con 2 vasos de café, ofreciéndole uno silenciosamente. Se sentó a su lado, manteniendo una respetuosa distancia. «Los médicos dicen que está estable, pero crítica», informó con voz neutra. Era evidente que luchaba entre el rencor hacia la mujer que había participado en el secuestro de su hija y la compasión por el dolor que Esperanza estaba sintiendo. «Gracias», respondió ella, aceptando el café, «por traerla aquí, por pagar el tratamiento. Sé que no tenías que hacerlo». «Lo hice por ti», admitió don Alejandro. «Independientemente de sus acciones, ella te crió. Es normal que sientas confusión. La palabra apenas rozaba la superficie del torbellino emocional que Esperanza experimentaba. Había crecido como la nieta de una humilde lavandera en San Miguel, y de repente descubría que era la heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de México. «No sé quién soy», confesó en voz baja. «Esperanza Ramírez ya no existe, pero tampoco me siento como Lucía Montero». Don Alejandro asintió comprensivamente. «La identidad no es solo un nombre o un apellido. Es quienes somos en el fondo, nuestros valores, nuestros sueños». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y esos no han cambiado. Sigues siendo la misma persona, valiente y compasiva, que siempre has sido». Un médico se acercó a ellos, interrumpiendo la conversación. Su expresión grave lo decía todo. «Señorita Ramírez, su abuela ha pedido verla. No le queda mucho tiempo». Esperanza miró a don Alejandro, quien asintió levemente. «Ve con ella. Yo esperaré aquí». La habitación de hospital estaba sumida en penumbra. Iluminada apenas por el resplandor verdoso de los monitores, doña Soledad yacía conectada a múltiples tubos y cables, su pequeño cuerpo perdido entre sábanas blancas. Al ver entrar a Esperanza, intentó esbozar una sonrisa. «Mi niña», susurró con voz débil. Esperanza se acercó, tomando su mano entre las suyas. A pesar de todo lo ocurrido, no podía borrar 20 años de amor y cuidados. «Estoy aquí, abuela. Perdóname», pidió la anciana. «No espero que lo entiendas, pero cada día contigo fue una bendición. Te cuidé lo mejor que pude». «Lo sé», respondió Esperanza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Y te agradezco por eso. Pero hay algo que necesito saber». Hizo una pausa. «¿Por qué nunca me devolviste con los años? Cuando viste que yo estaba bien, que me querías, podrías haber contactado a mi padre». Doña Soledad cerró los ojos brevemente. Miedo a ir a prisión, a perderte. Y Salvador siempre estuvo vigilando, amenazando. Respiró con dificultad.
Hay una caja detrás del altar de la Virgen. Todo está ahí. La verdad completa. La máquina que monitoreaba su corazón comenzó a emitir un pitido más rápido. Doña Soledad apretó la mano de Esperanza con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Tu madre, Carmela», dijo con voz cada vez más débil. «Salvador la envenenó lentamente. No murió de tristeza como todos creen. Él ponía pequeñas dosis de arsénico en su té, parte de su venganza contra tu padre». Esperanza se quedó paralizada ante esta nueva revelación. «¿Estás segura?» Lo escuché jactarse de ello. «Ten cuidado, mi niña. Él no se detendrá». Los ojos de doña Soledad comenzaron a cerrarse. «Te quiero, Esperanza. Siempre serás mi nieta en mi corazón». Los pitidos se volvieron más lentos, más distantes. Un equipo médico entró precipitadamente en la habitación, pero era demasiado tarde. Doña Soledad Ramírez había partido, llevándose consigo una vida de secretos y arrepentimientos. 3 días después, tras un modesto funeral al que asistieron los vecinos de San Miguel y, sorprendentemente, don Alejandro Montero, Esperanza regresó a la pequeña casa de adobe para recoger sus pertenencias. Miguel Ordóñez la acompañaba como medida de seguridad, mientras 2 guardaespaldas vigilaban desde el automóvil. «Salvador Fuentes sigue en libertad», había explicado don Alejandro. «No podemos arriesgarnos». La casa parecía más pequeña y vacía que nunca. Esperanza recorrió las habitaciones donde había crecido, tocando los objetos familiares, despidiéndose silenciosamente de Esperanza Ramírez, recordando las últimas palabras de doña Soledad. Se dirigió al pequeño altar de la Virgen de Guadalupe. Efectivamente, al moverlo, descubrió un hueco en la pared donde se ocultaba una caja metálica. Dentro, encontró varias joyas antiguas, que reconoció por las fotografías que había visto en la mansión Montero, y un sobre amarillento. La carta que contenía, escrita por Salvador Fuentes, detallaba el plan original del secuestro y mencionaba explícitamente cómo había envenenado a Carmela Montero durante años, disfrutando de su lenta agonía como parte de su venganza contra don Alejandro. También había fotografías que probaban la relación entre Salvador y doña Soledad. «Necesitamos entregar esto a la policía», dijo Miguel después de revisar los documentos. «Es evidencia crucial». Esperanza asintió, aunque una parte de ella temía las consecuencias. La mujer que la había criado sería recordada públicamente como cómplice de un secuestro y un asesinato. Esa noche, ya instalada en la mansión Montero, Esperanza cenó a solas con don Alejandro. La enorme mesa del comedor, diseñada para 20 comensales, hacía que la situación resultara aún más incómoda. «He pensado», comenzó don Alejandro, mientras Jacinta servía el postre, «que podrías ocupar la habitación principal del ala este. Tiene mejores vistas y más privacidad que el cuarto de servicio. Estoy bien donde estoy». «Gracias», respondió Esperanza suavemente. «Pero eres mi hija, la heredera de todo esto», insistió él, con un gesto que abarcaba la opulencia que los rodeaba. «No puedes seguir viviendo como una empleada». «No sé ser otra cosa», admitió ella con franqueza. «Todo esto», señaló la vajilla de plata, los candelabros antiguos, los cuadros de valor incalculable, «me resulta ajeno, necesito tiempo». Don Alejandro pareció decepcionado, pero asintió. «Por supuesto, lo entiendo», pero era evidente que no lo entendía completamente. En los días siguientes, intentó compensar los años perdidos de la única manera que conocía, con regalos extravagantes. Un guardarropa completo de diseñador apareció en la habitación de Esperanza. Un automóvil último modelo aguardaba en el garaje. Joyas, perfumes, tecnología, todo lo que el dinero podía comprar. «¿No te gusta?», preguntó, desconcertado, cuando Esperanza apenas reaccionó ante el collar de diamantes que había mandado traer especialmente de París. «Es hermoso», respondió ella, «pero no lo necesito. Nunca he tenido estas cosas y he sido feliz sin ellas». La frustración de don Alejandro era palpable. 20 años imaginando el reencuentro con su hija, y la realidad resultaba muy diferente a sus fantasías. Había soñado con una jovencita que encajaría perfectamente en su mundo de lujo y privilegios, no con una mujer independiente formada en la austeridad y el trabajo duro. Para Esperanza, la transición era igualmente difícil. Las mansiones vecinas organizaban fiestas para presentar en sociedad a la heredera Montero reaparecida,
eventos a los que acudía por complacer a don Alejandro, pero donde se sentía como un animal exótico en exhibición. ¿Es cierto que creciste en un pueblo indígena? ¿Lavabas ropa en el río? ¿Nunca habías probado el champán? Las preguntas indiscretas la acosaban, mientras las miradas evaluaban cada gesto, cada palabra, buscando signos de su origen humilde. Miguel Ordóñez se convirtió en su inesperado aliado durante este periodo. A diferencia de don Alejandro, el abogado no intentaba transformarla ni proyectaba expectativas sobre ella. Simplemente ofrecía su compañía tranquila y su ayuda práctica. Don Alejandro lo intenta, explicó Miguel una tarde, mientras caminaban por los jardines de la mansión. Solo que no sabe cómo conectar contigo. Durante 20 años, se aferró a la imagen de una niña de 5 años. Y yo no soy esa niña, completó Esperanza. Soy una extraña con su sangre y sus ojos, pero sin sus recuerdos ni sus valores. Dale tiempo, aconsejó Miguel. Y date tiempo a ti misma. Nadie espera que resuelvas tu identidad de la noche a la mañana. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba, con la evidencia proporcionada por Esperanza. Emitieron una orden de arresto contra Salvador Fuentes por secuestro, homicidio y envenenamiento. Su fotografía apareció en todos los noticieros, junto con la increíble historia de la heredera Montero, encontrada después de 20 años. La noche en que Salvador fue finalmente capturado en un hotel de carretera a las afueras de la ciudad, Esperanza observaba la noticia en la televisión del salón principal. Las cámaras mostraban al hombre esposado, conducido por agentes de policía, su rostro desfigurado por el odio. «Esto no ha terminado», gritó a los reporteros que lo rodeaban. «Dile a Montero que esto no ha terminado». Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza, a pesar de las rejas que pronto lo separarían del mundo. Salvador Fuentes seguía representando una amenaza palpable, como si sintiera su miedo. Don Alejandro entró en el salón, y por primera vez desde su reencuentro, Esperanza permitió que la abrazara, buscando en sus brazos la protección que, sin saberlo, había añorado durante 20 años. 3 meses habían pasado desde la captura de Salvador Fuentes. La vida en la mansión Montero había encontrado una nueva normalidad, aunque frágil. Esperanza, quien ahora aceptaba también responder al nombre de Lucía en ciertos contextos, había iniciado sesiones con una terapeuta especializada en trauma y pérdida de identidad. Comenzando el doloroso proceso de integrar sus 2 vidas, don Alejandro, por su parte, había aprendido a moderar sus expectativas, permitiendo que su hija reconstruyera su identidad a su propio ritmo. Ya no insistía en los regalos ostentosos ni en las presentaciones sociales. En vez de eso, compartían momentos más sencillos, desayunos en el jardín, lecturas en la biblioteca, incluso algunas lecciones de piano donde Esperanza redescubría un talento natural heredado de su madre. «Tu técnica es instintiva, pero sorprendente», comentó don Alejandro una tarde, mientras la escuchaba tocar una pieza de Chopin. «Exactamente como Carmela. Ella tampoco tuvo una educación musical formal hasta que nos casamos». Esos pequeños comentarios sobre su madre biológica eran tesoros para Esperanza, piezas que le ayudaban a reconstruir la imagen de la mujer que la había dado a luz. El juicio contra Salvador estaba programado para comenzar en 2 semanas. Como testigo clave, Esperanza debería declarar, algo que la aterrorizaba pero que también veía como un paso necesario hacia la clausura de ese oscuro capítulo. Miguel Ordóñez visitaba la mansión casi diariamente para prepararla para el interrogatorio, anticipando las preguntas difíciles que la defensa podría utilizar para desestabilizarla. «Intentarán confundirte, hacerte dudar de tus recuerdos», explicaba el abogado con paciencia. «Es fundamental que permanezcas firme en tu testimonio». Aquella mañana, mientras revisaban una vez más los detalles de la confesión de doña Soledad, sonó el teléfono de la mansión. Jacinta atendió, y su expresión se tornó grave. «Es para usted, señor Ordóñez, de la Fiscalía». Miguel tomó el auricular, escuchando atentamente. Su rostro reflejaba incredulidad creciente. «¿Cómo es posible? ¿Con qué seguridad?» Tras unos minutos más colgó. «Salvador Fuentes ha escapado». La noticia cayó como una bomba. Don Alejandro ordenó inmediatamente reforzar la seguridad de la mansión. Mientras Miguel contactaba con sus fuentes en la policía para obtener más detalles, parece que tuvo ayuda desde dentro.
explicó cuando regresó de hacer las llamadas. Un guardia de la prisión ha desaparecido también. La teoría es que Salvador llevaba tiempo planeando esto, probablemente desde antes de ser capturado. ¿Creen que vendrá por nosotros?, preguntó Esperanza. Sorprendentemente calmada, como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento. Es lo más probable, respondió Miguel con honestidad. Su obsesión con la venganza contra tu padre ha sido el motor de sus acciones durante más de 20 años. Don Alejandro propuso trasladarse temporalmente al extranjero, pero Esperanza se negó rotundamente. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo. Ya me robó 20 años. No le daré ni un día más. Esa noche, Esperanza tuvo dificultades para conciliar el sueño. Cuando finalmente lo logró, su descanso estuvo plagado de sueños inquietantes. Se veía a sí misma como una niña pequeña, siendo llevada por Salvador a través de la oscuridad, hasta una cabaña en lo profundo de un bosque. En el sueño, la cabaña tenía una característica distintiva, una veleta oxidada en forma de gallo sobre el techo. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente, pero con una certeza inexplicable. Aquel lugar existía realmente. Era donde Salvador la había mantenido oculta durante los primeros días tras el secuestro. Antes de entregarla a doña Soledad, durante el desayuno, compartió su sueño con don Alejandro y Miguel. Podría ser un recuerdo real, reflexionó el abogado. El cerebro humano a veces bloquea memorias traumáticas, especialmente en la infancia, pero pueden reaparecer en sueños. ¿Recuerdas algo más específico sobre el lugar?, preguntó don Alejandro, intrigado. Esperanza cerró los ojos, intentando recuperar más detalles. Había un lago cerca, y se escuchaba el silbido de un tren a lo lejos. Don Alejandro y Miguel intercambiaron una mirada significativa. Los terrenos de casa de los García, murmuró don Alejandro. Tenían una cabaña cerca del lago de Chapala, junto a las vías del tren. Salvador solía llevarnos allí cuando organizábamos excursiones de cacería. En ese momento, el teléfono de la mansión sonó nuevamente. Jacinta atendió, escuchó por un momento, y luego, con rostro pálido, extendió el auricular a Esperanza. «Es para usted, señorita», con un presentimiento ominoso. Esperanza tomó el teléfono. «Diga, Lucía o Esperanza, cualquiera sea tu nombre ahora». La voz áspera de Salvador erizó su piel. «¿Me recuerdas, pequeña? Soy el hombre que te dio una vida y me quitó otra», respondió ella, manteniendo la calma mientras hacía señas a Miguel para que rastreara la llamada. Salvador rió, un sonido seco y sin alegría. «Siempre fuiste una niña lista, demasiado lista. Es hora de que terminemos lo que comenzamos hace 20 años. Estás acabado, Salvador. La policía te está buscando, pero tú sabes dónde encontrarme, ¿verdad? Lo recuerdas ahora, la cabaña junto al lago». Esperanza contuvo el aliento. ¿Cómo podías saber sobre su sueño? He estado vigilándote, pequeña, más cerca de lo que imaginas. La amenaza implícita en sus palabras era evidente. «Ven sola. Si veo a la policía o a tu querido papito, acabaré con esto de manera muy desagradable». La línea se cortó. Esperanza dejó el auricular, sintiendo un extraño entumecimiento. «¿Qué quería?», preguntó don Alejandro, quien había observado la conversación con creciente alarma. «¿Quiere que vaya a la cabaña, sola?» «Absolutamente no», declaró don Alejandro con firmeza. «Es una trampa evidente». «Lo sé», respondió Esperanza, «pero también es nuestra oportunidad de acabar con esto de una vez por todas». Miguel, que había estado haciendo llamadas para rastrear el origen de la comunicación, se unió a la conversación. No pudieron ubicarlo. Utilizó un teléfono desechable. Durante las horas siguientes, discutieron intensamente varias estrategias. La policía quería montar un operativo para capturar a Salvador en la cabaña, pero tanto don Alejandro como Esperanza temían su reacción si se sentía acorralado. «Me quiere a mí», insistió Esperanza. «Siempre ha sido así. Su venganza contra papá siempre ha estado centrada en mí». Finalmente, desarrollaron un plan arriesgado. Esperanza iría aparentemente sola a la cabaña, pero llevaría un micrófono oculto y un dispositivo de rastreo. Miguel y un equipo táctico de la policía se mantendrían a distancia, interviniendo solo cuando tuvieran confirmación verbal de que Salvador estaba dentro. Don Alejandro, contra todos los consejos, se negó a quedarse atrás. «No voy a perder a mi hija por segunda vez».
declaró con una determinación que no admitía réplica. La mañana siguiente, Esperanza condujo sola hacia el lago de Chapala, siguiendo las instrucciones de Salvador recibidas en un segundo mensaje. El micrófono estaba hábilmente oculto en el pingente de ángel que llevaba al cuello, una elección que tenía un simbolismo que no pasaba desapercibido para ninguno de los involucrados. La cabaña, tal como la recordaba, se alzaba solitaria entre pinos altos, con su veleta oxidada recortándose contra el cielo nublado. Al acercarse, una sensación de déjà vu la invadió con tal fuerza que casi la hizo tambalearse. Había estado allí antes. No era solo un sueño. La puerta de la cabaña se abrió antes de que pudiera llamar. Salvador Fuentes, visiblemente envejecido pero con la misma mirada fría, la esperaba en el umbral. «Bienvenida a casa, pequeña», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Has crecido tanto». Esperanza entró, manteniendo una distancia prudente. El interior era austero. Una mesa, 2 sillas, una estufa antigua, en una esquina. Notó una maleta abierta con ropa y dinero, evidentemente preparada para una huida rápida. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó directamente. Salvador se sirvió un vaso de tequila de una botella que descansaba sobre la mesa. «Para cerrar el círculo. Todo comenzó aquí, ¿no? Y aquí debe terminar. ¿Por qué tanto odio, Salvador? Mi padre te despidió. Sí, pero esto...» Esperanza hizo un gesto que abarcaba todo lo sucedido. «Esto va mucho más allá de una venganza por un despido». Salvador bebió lentamente, observándola por encima del borde del vaso. «Tu padre no solo me despidió, me humilló, me trató como basura después de años de servicio leal». Su voz se tensó. «¿Sabes lo que se siente ser tratado como menos que nada por alguien como Alejandro Montero? Que te miren como si fueras invisible. Eso no justifica secuestrar a una niña, asesinar a una inocente, envenenar a mi madre». Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Salvador. «Ah, la dulce Carmela, tan hermosa, tan frágil. Ver su lenta agonía mientras tu padre se desesperaba intentando salvarla. Eso fue verdadera justicia». Esperanza sintió náuseas ante la crueldad evidente en sus palabras, pero se mantuvo firme. Necesitaba mantenerlo hablando, confirmar cada crimen para que quienes escuchaban tuvieran pruebas irrefutables. «¿Y ahora, qué? ¿Vas a matarme a mí también?». Salvador se levantó lentamente, acercándose a ella con movimientos calculados. «No, pequeña, voy a hacer algo peor». Sacó una pistola de su cinturón. «Voy a hacer que tu padre te vea morir. Sé que está cerca, puedo sentirlo». En ese momento, un ruido fuera de la cabaña captó su atención. Salvador se tensó, moviendo rápidamente a Esperanza frente a él como escudo humano. Con la pistola presionada contra su sien, la puerta se abrió de golpe, revelando a don Alejandro, solo y desarmado. «Suéltala, Salvador», dijo con voz controlada. «Esto es entre tú y yo». Salvador rió, apretando más el arma contra la cabeza de Esperanza. «Siempre fuiste predecible, Alejandro. Sabía que no podrías quedarte atrás. Ahora vas a ver cómo se siente perder lo que más amas». Otra vez. La tensión en la cabaña era palpable. Don Alejandro permanecía inmóvil en el umbral, sus ojos fijos en Salvador, quien mantenía la pistola firmemente presionada contra la sien de Esperanza. «Siempre pensaste que eras mejor que yo», siseó Salvador. «Mírate ahora, el gran Alejandro Montero, suplicando por la vida de su hija». «No estoy suplicando», respondió don Alejandro con una calma sorprendente. «Estoy ofreciéndote una salida. La policía tiene rodeada la cabaña, pero puedo garantizarte un trato si la dejas ir». Salvador soltó una carcajada amarga. «¿Un trato? Después de todo lo que he hecho, no soy estúpido, Alejandro». Mientras los hombres hablaban, Esperanza mantenía la mente clara. Los años de trabajo duro en San Miguel le habían enseñado a mantener la calma en situaciones difíciles, a evaluar sus opciones, a encontrar soluciones prácticas. Con disimulo, tanteó el pingente de ángel que colgaba de su cuello, asegurándose de que el micrófono seguía funcionando. «Salvador», dijo con voz suave, casi conciliadora, «háblame de mi madre, de Carmela». La inesperada petición desconcertó tanto a Salvador que aflojó ligeramente su agarre. «¿Qué quieres saber de ella? ¿Por qué la envenenaste? Ella nunca te hizo daño». Un destello de algo. Remordimiento, tristeza.
Cruzó brevemente el rostro del hombre. Carmela era colateral, mi venganza era contra él. Señaló con la cabeza hacia don Alejandro. Ella solo estaba en medio, como yo. Preguntó Esperanza manteniendo su tono conversacional. Ganando tiempo, por el rabillo del ojo, había detectado un movimiento en la ventana trasera de la cabaña. Como la niñera que mataste. La mención de la niñera alteró visiblemente a Salvador. Eso fue un accidente. No se suponía que ella estuviera allí. No debía morir nadie. Pero murió, insistió Esperanza, notando cómo la mano que sostenía la pistola temblaba ligeramente. Y luego envenenaste a mi madre durante años. ¿Eso también fue un accidente? Don Alejandro avanzó un paso, captando la estrategia de su hija. Eras mi empleado de confianza, Salvador. Te trataba como parte de la familia. ¡Mentira!, gritó Salvador, cada vez más agitado. Me humillaste frente a todos. Me trataste como basura. Te descubrí robando, respondió don Alejandro con firmeza. Cualquier otro te habría denunciado a la policía. Yo solo te despedí. Me quitaste todo. La voz de Salvador se quebró. Mi trabajo, mi reputación, mi futuro. Y a cambio, tú me quitaste a mi familia, respondió don Alejandro, con un dolor evidente que había llevado por décadas. Mi hija, mi esposa. Mientras la atención de Salvador se centraba en don Alejandro, Esperanza actuó, con un movimiento rápido. Golpeó el brazo que sostenía la pistola, desviando el cañón hacia el techo. El disparo retumbó en la pequeña cabaña, haciendo caer polvo del techo. En la confusión, se liberó del agarre de Salvador y corrió hacia su padre. Don Alejandro la empujó protectoramente detrás de él, pero Salvador ya había recuperado el control del arma y ahora apuntaba directamente al pecho del empresario. Esto termina hoy, declaró Salvador, con una calma aterradora. Debía haberlo hecho hace 20 años. En ese preciso instante, la ventana trasera se rompió en una explosión de cristales. Miguel Ordóñez, junto con 2 agentes de policía, irrumpió en la cabaña. Policía, suelte el arma, Salvador. Acorralado pero no derrotado, giró rápidamente, disparando hacia los recién llegados. El caos se desató. Don Alejandro aprovechó la distracción para lanzarse sobre Salvador, ambos hombres cayendo pesadamente al suelo, en una lucha desesperada por el control de la pistola. ¡Papá!, gritó Esperanza, el término saliendo naturalmente por primera vez desde su reencuentro. Un segundo disparo resonó en la cabaña. Durante un momento terrible, todo quedó en silencio. Luego, don Alejandro se incorporó lentamente, con la camisa manchada de sangre que, afortunadamente, no era suya. Salvador yacía inmóvil, con una herida en el abdomen. La pistola había caído a un lado, fuera de su alcance. Con un último esfuerzo, miró a don Alejandro y a Esperanza. Siempre supe que volvería a encontrarla, murmuró, su voz apenas audible. Nunca me olvidé de su rostro, mientras los agentes se apresuraban a atenderlo y a llamar una ambulancia. Salvador usó sus últimas fuerzas para levantarse súbitamente y escapar por la puerta trasera de la cabaña, dejando un rastro de sangre. Afuera, una tormenta había comenzado. La lluvia caía con fuerza, limitando la visibilidad. Los agentes lo persiguieron, pero Salvador conocía bien el terreno. Corrió hacia el acantilado que daba al lago, acorralado por las luces de las linternas policiales que se acercaban. «¡Deténgase, Fuentes!», gritó uno de los agentes. «No tiene escapatoria». Salvador miró hacia atrás una última vez, viendo a Esperanza y don Alejandro emergiendo de la cabaña. Con una sonrisa enigmática, dio un paso atrás y desapareció por el borde del acantilado, cayendo hacia las oscuras aguas del lago. Los equipos de búsqueda y rescate trabajaron incansablemente durante días, pero el cuerpo de Salvador Fuentes nunca fue encontrado. Las autoridades eventualmente concluyeron que, herido como estaba, probablemente se había ahogado, y las corrientes habían arrastrado su cuerpo hacia partes más profundas del lago. Un año después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. La mansión Montero, antes sombría y silenciosa, ahora rebosaba de actividad y propósito. Esperanza, quien ahora usaba legalmente ambos nombres, Esperanza Lucía Montero, había completado una educación intensiva que compensaba los años perdidos. Su inteligencia natural y determinación le habían permitido avanzar rápidamente,
y ahora dirigía una nueva división de las empresas Montero, la Fundación Soledad, la fundación dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad y a niños desaparecidos. Era su manera de transformar la tragedia en esperanza para otros. Con los recursos de la fortuna Montero y su perspectiva única, había creado programas innovadores que ya habían ayudado a reunir a varias familias separadas. Don Alejandro, por su parte, había cambiado profundamente. El empresario implacable había dado paso a un hombre más reflexivo, que valoraba las relaciones por encima de los negocios. Seguía dirigiendo su imperio, pero ahora dedicaba tiempo significativo a la fundación y, sobre todo, a reconstruir su relación con su hija. En la ceremonia de inauguración oficial de la Fundación Soledad, Esperanza subió al podio luciendo el pingente de Ángel, ahora restaurado y con un nuevo significado. El pequeño compartimento secreto ya no guardaba solo la foto de ella de bebé, sino también una miniatura de Doña Soledad, un reconocimiento silencioso de que nuestra identidad se forma tanto por la sangre como por las personas que nos crían, por el amor que recibimos, incluso cuando ese amor nace de circunstancias complicadas. Cada uno de nosotros lleva en su interior múltiples historias, dijo Esperanza en su discurso inaugural. Somos producto de nuestro pasado, pero no estamos limitados por él. La Fundación Soledad nace de esta convicción, que incluso las historias más dolorosas pueden transformarse en fuentes de fortaleza y esperanza. Entre los aplausos, don Alejandro se acercó al escenario, abrazando a su hija con orgullo. Juntos, habían atravesado el fuego y habían emergido fortalecidos, unidos por un vínculo que ni 20 años de separación habían podido romper completamente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, padre e hija caminaban por los jardines de la mansión, disfrutando de un momento de tranquilidad después del ajetreo del evento. «Estoy orgulloso de ti», dijo don Alejandro, contemplando el atardecer. «Tu madre también lo estaría». Esperanza sonrió, apretando suavemente la mano de su padre. «A veces siento que ella está con nosotros», confesó, como si de alguna manera hubiera guiado mi camino de regreso a casa. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos, un espectáculo hermoso que parecía bendecir el nuevo comienzo de la familia Montero. A lo lejos, más allá de los muros de la propiedad, una figura solitaria observaba la escena. Un hombre de rostro curtido y cicatrizado, irreconocible para quienes lo habían conocido antes, contemplaba con expresión insondable la mansión y sus ocupantes. Salvador Fuentes, o el hombre que alguna vez había llevado ese nombre, dio media vuelta y se alejó lentamente, perdiéndose entre las sombras del crepúsculo, llevándose consigo los secretos de una venganza inacabada y la promesa silenciosa de un posible retorno. Para Esperanza y don Alejandro, sin embargo, el futuro se extendía brillante y lleno de posibilidades. Juntos, habían reclamado lo que les había sido arrebatado, no solo su relación, sino la capacidad de mirar hacia adelante con esperanza, de construir algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de un pasado doloroso pero ya superado. El pingente de Ángel brillaba suavemente sobre el pecho de Esperanza, guardián silencioso de las múltiples identidades que ahora coexistían pacíficamente dentro de ella. Un símbolo de que, a veces, lo que nos define no es lo que perdemos, sino lo que encontramos en el camino de regreso a nosotros mismos.